Muy buenos días a todos. Para mí realmente es un placer poder estar con ustedes compartiendo este excelente con este excelente panel de expertos, muchos de ellos compañeros míos egresados y por supuesto profesores. Sumamente agradecida con la doctora Sandra González Díaz por la invitación a participar y esta presentación que les preparé de alergia a alimentos dedicada a todos los padres de familia y pacientes de los niños que sufren alergias específicamente. Voy a compartir mi presentación para iniciar a darle. Tal vez si me permiten, si me dan el link para compartir la presentación. A ver si puedo compartir mi pantalla. Perfecto. Muy bien, ¿se ve bien ahí? Creo que podemos iniciar la conferencia. Primero que todo, es sumamente importante conocer que hay diferentes informaciones a nivel de las páginas de internet, a nivel de artículos publicados también en vías electrónicas que en estos tiempos principales de pandemia, ¿verdad? Que nos han dado a incluirnos en esta, realmente tratar de adquirir otros medios de información. Para los padres y familiares y pacientes también existen estas guías de recomendaciones de las diferentes sociedades y escuelas de alergia a nivel mundial de gran importancia. Para conocer qué es la alergia a alimentos, la hipersensibilidad a los alimentos es una reacción adversa ante un alimento que es bien tolerado en el resto de la población y que se produce ante cada nuevo contacto con el alimento. Se habla ya de un mecanismo alérgico cuando se involucra un mecanismo de donde está mediado una inmunoglobulina IgE. La alergia más frecuente a los alimentos es la alergia inmediata. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la alergia a los alimentos que están involucrados? Los factores hereditarios o genéticos son sumamente importantes. Se dice que hay mayor frecuencia en la edad pediátrica en el sexo masculino. Los pacientes que tienen un antecedente de la dermatitis atópica que comentábamos anteriormente en otra de las exposiciones, también tienen mayor predisposición. Deficiencias vitamínicas como la vitamina D también tiene una mayor predisposición. Y se dice que cuando el momento de introducción en los niños de algunos alimentos se introduce tardíamente, ese momento que no sea a los 4 o 6 meses que está indicado, si no se lo demos a un año, hay mayor riesgo de que estos niños puedan padecer alergia. La obesidad como un estado proinflamatorio y la disminución de las bacterias en el intestino, así como la cantidad del ácido en el estómago, también son factores de riesgo, susceptibilidad a la alergia a los alimentos. ¿Es frecuente la alergia a alimentos? Claro que sí, la alergia a alimentos es bastante frecuente. Es un problema de salud pública que afecta a niños, adolescentes, adultos, inclusive en algunos adultos se instaura a esta edad. La prevalencia al año se estima entre 6 y el 8% en el primer año de edad y posteriormente ya en el 4%. 20% de todas las reacciones estas alérgicas a alimentos ocurren en los colegios y en las escuelas. Es por eso que el involucro del manejo, y como lo vamos a ver más adelante, tienen que estar estos personales de la escuela y de los colegios involucrados. 7 a 10 reacciones alérgicas ocurren cuando los pacientes comen, se alimentan fuera de su casa. Por eso es importante tener todos los cuidados. Y con suma frecuencia, como lo hemos visto en las conferencias pasadas, esta alergia a alimentos se relaciona también con la dermatitis atópica, con el asma, con la rinoconjuntivitis, en lo que se llama la marcha alérgica o marcha atópica. La mayoría de los alimentos tienen tendencia a resolución en la infancia de estos alimentos que les digo, la proteína de la leche, el huevo y el trigo. Sin embargo, un porcentaje pueden persistir. Hay algunas alergias a los alimentos que pueden persistir a lo largo de los años e incluso mantenerse en edad adulta, como la alergia al cacahuate, a los frutos secos, a los pescados y mariscos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que debemos de tomar en cuenta? La principal manifestación clínica son las cutáneas. Un 80% de los pacientes tienen afectada la piel.
Es la forma de presentación más común en la edad pediátrica, en los niños, y se ocurre con una, como lo vemos ahí abajo en la parte del dibujo, ¿verdad? De abdomen y del tórax, con urticarias agudas, inflamación de las capas profundas de la piel con angiodema, o muchas veces un empeoramiento de las dermatitis atópicas ya instauradas. Se presenta también con síntomas gastrointestinales, que puede ser desde picazón a nivel de la lengua, del paladar, a nivel de ganas de vomitar, tener un dolor abdominal tipo cólico, retorcijón, vómitos o diarrea. Normalmente en los primeros 20-30 minutos, sin embargo, la diarrea puede darse hasta 2 a 6 horas después de la ingestión del alimento. En los lactantes, que son los que están recibiendo su lactancia materna, el rechazo al alimento puede ser la primera manifestación de una alergia alimentaria. Otra manifestación es el síndrome de alergia oral, donde se tiene una picazón alrededor de la boca, de la lengua, del paladar, de la garganta, que muchas veces también se acompaña con una inflamación de los labios. Y esto se ve mucho con frutas como el kiwi, la manzana, el banano y algunas hortalizas frescas y mariscos. Cuando ya puede haber inclusive manifestaciones respiratorias, ¿verdad? Desde tos, silbidos, que ustedes escuchen esos silbidos, que no puedan hablar, una afonía, un edema de la lengua, ¿verdad? Que más adelante pueda llegar a ser un edema laringio. Puede tratarse estos síntomas respiratorios de una reacción más severa como la es la anafilaxia. Es una reacción grave de inicio rápido y puede ser mortal. Se trata de una reacción multisistémica que hay que tener sumamente cuidado, tratarlo oportunamente y con las medidas necesarias. Es la causa, esta alergia alimentaria, del 50% de todas estas reacciones anafilácticas severas en la edad de niños. Como les mencionaba, puede haber diferentes manifestaciones, aquí específicamente las manifestaciones que podemos tener en la anafilaxia. Desde el sistema nervioso central, que anteriormente no les dije, puede haber también mareos, pérdida de conocimiento, confusión, dolor de cabeza y ansiedad, acompañado también con disminución o aumento de la frecuencia cardíaca o incluso una presión sanguínea baja también. Cuando se involucra más de uno de estos grupos, ¿verdad?, de afectación, ya sea respiratorio, gastrointestinal, piel o sistema nervioso central, o definitivamente hay un involucro a nivel de lo que es la presión, ¿verdad?, el paciente entra en shock, eso se considera ya inmediatamente como anafilaxia. Esto es otra, ¿verdad?, de las guías de anafilaxia que están listas para los pacientes de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica, que me gustaría que pudieran accesar en algún momento. El link lo va a tener a disposición el Centro Regional de Alergias e Inmunología en Nuevo León, para si tienen gusto se lo pueden facilitar. ¿Qué alimentos son los que más frecuente causan? Por acá pues tengo un resumen: las proteínas de la leche, el huevo, el trigo, el cacahuate, las nueces y los pescados. Pero sin embargo, quiero decirles que cualquier alimento, y como lo vieron, a cualquier edad puede darnos una alergia alimentaria. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lo principal para una alergia alimentaria es una historia clínica detallada, donde le contemos al médico cómo fueron los síntomas, al cuánto tiempo de haber ingerido el alimento, qué manifestaciones se tuvieron, qué estaba haciendo el paciente, si había hecho ejercicio, si había tomado algún medicamento previo. Todo eso incluye también como para ver cofactores asociados a las reacciones a los alimentos. Pueden haber pruebas en sangre, alimentos como las pruebas percutánea, las pruebas de laboratorio en sangre también más específicas y de lectura por el alergólogo. Y cuando se tiene duda con estas pruebas en piel o en sangre y con historia clínica, se le puede dar a probar al paciente el alimento para hacer un test de provocación oral con el alimento. Una vez diagnosticado esto, es de sumamente importancia que el alergólogo específicamente elabore un informe donde constará por escrito los alimentos al que el niño es alérgico y elaborará un documento de plan de acción del que vamos a hablar a continuación. Muy importante en algún momento hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades que afectan también el colon, intestino, el esófago, que es lo que une la garganta con la parte del estómago, y muchas veces se requiere incluso hacer gastroscopía y colonoscopia con biopsias para poder llegar a hacer diagnósticos diferenciales.
qué peligro o qué gravedad puede tener en un paciente cuando ya sabemos que este paciente es alérgico. Va a depender mucho del grado de sensibilización, de qué tan sensible esté al alimento ese paciente específicamente. Puede esta sensibilidad ir aumentando, disminuyendo a lo largo del tiempo, depende de la cantidad del alimento y puede variar dependiendo también del tipo de elaboración. Si es un alimento crudo, cocido, horneado, también esto influye. Hay mayor riesgo con alimentos crudos. Hay mayor riesgo también de que la reacción se agrave en pacientes que han sufrido previamente una reacción grave a alimentos, los que se reaccionan con cantidades pequeñas de alimentos, incluso con el contacto con el alimento o a la hora de inhalarlo, con el olor de ese alimento, o los que tienen como antecedente asma. Un 30% de los niños ya diagnosticados ocurren por transgresiones, se lo comen equivocadamente o una administración inadvertida porque el niño está chiquito, no está consciente muchas veces de que no puede comer ese alimento. Por eso hay que trabajar en la educación importantemente. ¿Cómo se trata? Con una evitación estricta a los alimentos que la producen. Se le debe ofrecer alternativas al paciente y a los familiares y estrategias para sustituir los alimentos para evitar alteraciones de la nutrición del paciente. Conocer otras fuentes de alergenos alimentarios como medicamentos, vacunas, incluso algunos útiles escolares que pueden causar estas alergias, educar al paciente, familiares, cuidadores, personal escolar o colegial responsable. La educación es indispensable, se debe capacitar al paciente y a su familia para realizar una dieta de evitación real, qué alimentos comprar, cómo manipularlos, cómo guardarlos. Muchas veces se congelan alimentos a la par, se guardan a la par en recipientes, se cocinan en la misma olla, en el mismo sartén. Todo eso es importante. Participar en programas de educación, ver la importancia del curso en el que ustedes están participando el día de hoy por los programas de educación sanitaria para llegar a entender más acerca de la enfermedad y tomar las mejores decisiones en casa y en las escuelas. Estos conocimientos deben extenderse en el entorno del niño, inclusive en los amigos, en los transportistas, cuando pasan los busetas por los niños, se los llevan a su escuela, a su colegio, en esa parte. Y tener también muy claro que si, por ejemplo, soy alérgico, esto habla de una reactividad cruzada, ciertos alimentos que tienen una similitud. Por ejemplo, soy alérgico a la leche de vaca y comienzo a ingerir o darle a mi hijo una leche de cabra. Hay un 92% de probabilidades de que ese niño puede ser también alérgico a la leche de cabra. Introducir el alimento, de la inducción de tolerancia al alimento puede ser también un tratamiento, pero esto se hace específicamente en procedimientos donde uno logra desensibilizar al paciente, darle cantidades pequeñas del alimento. Específicamente se ha estudiado para el huevo, para la leche, en algunas veces para tolerar escasos granitos de cacahuate. Sin embargo, es un procedimiento especializado y con experiencia de manejo con un protocolo muy estandarizado. Precauciones, es sumamente importante, como les decía, que puede darse un episodio de alergia alimentaria en cualquier momento por una falta de diagnóstico previo, porque se intercambian entre los niños los alimentos, por descomposición por desconocimiento de la composición del alimento. No se leen bien las etiquetas o estas etiquetas están incorrectamente, por decirlo así, etiquetado. A través de contactos indirectos o contaminación con el alimento, se comparten servilletas o la dejan a la par, utensilios de cocina. Por un beso, vemos que a la hora de darse un beso en los adolescentes, ¿verdad? En los adultos, por medio de un vómito, simplemente porque se confundieron de ingerir el alimento. Es sumamente importante que en la escuela se sepa quiénes son los niños alérgicos a los alimentos, cuáles son esos alimentos, cuáles son las características de los clínicas que los niños han tenido, cuántos niños en esa escuela o en esa clase o en ese colegio son alérgicos. Es sumamente importante inclusive incluir a los personales de salud, invitar a ustedes a sus diferentes doctores de las localidades a que vayan a sus escuelas, ¿verdad? Los mismos colegas conferencistas del día de hoy para que den a conocer esto en sus escuelas. Muchas veces útiles escolares contienen estos alergenos. Por ejemplo, las tizas, muchas tizas contienen caseína, que es una proteína de la leche de vaca.
Muchas témperas, pinturas de témperas contienen soya y si el niño es alérgico y está en contacto puede haber una alergia indirectamente alimentaria. Es sumamente importante hacer un plan de acción donde a cada niño alérgico a alimentos se le indique sus datos personales, los números de teléfono de sus padres, los números de teléfono de los médicos a los cuales hay que contactar o el centro médico, y al menos 2 personas en la escuela, en el maestro, tienen que responsabilizarse, conocer la situación y poderla controlarla o manejarla. Indicar también si se pone en un plan de acción por el alergólogo, por el médico, las dosis de ese medicamento, las vías de administración, la frecuencia, y participar incluso en talleres de simulación de una situación de urgencia y administración de fármacos, ¿verdad? En los hogares, en las escuelas, en las clínicas, ¿verdad? Identificar permanentemente al paciente. Se pueden utilizar brazaletes indicadores de alergia. Un punto muy importante es que el tratamiento que puede tratar estas alergias, el tratamiento de elección inicial que debe estar en ese plan de acción, es la epinefrina. Existen otros medicamentos como los esteroides, los antialérgicos posteriormente, pero si uno detecta que hay una reacción severa en los pacientes de acuerdo al plan de acción, hay que ponerle la epinefrina, que es un medicamento que puede controlar e incluso salvar la vida del niño. Esto es un ejemplo de planes de acciones, de protocolos, donde como lo ven, tiene los datos, incluso una foto del niño que el padre autoriza que se maneje, el médico pone un plan de acción y el maestro, por ejemplo, en casa o el padre familia, va tachando en esos cuadritos que vemos qué sintomatología tiene para ver en qué momento, si el paciente es candidato a explicarle este tratamiento que les digo de epinefrina. Le pica la boca, pero también ya después ve que tiene la respiración entrecortada o que la garganta, sensación de que la garganta se le cierre, no esperemos, hay que aplicar la epinefrina. Pero este plan lo pones de la mano con su médico alergólogo, pediatra, internista, para poder que el niño esté más seguro. En el Centro Regional de Alergia e Inmunología, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se diseñó este plan de acción en caso de una anafilaxia, donde se le explica cómo poner incluso esta epinefrina en la parte lateral del muslo, intramuscular, metida en el músculo, ¿verdad? Nunca en la vena, ¿verdad? Nunca es puesto con una vía a nivel de vena. Y el plan de acción, dónde llamar, los números de teléfono, todo, porque después también de una reacción severa, siempre el niño tiene que ir a un centro de salud, tiene que ir a consultar a un servicio de emergencias. ¿Qué impacto tiene? Estos niños pueden tener una peor calidad de vida. A nivel de la escuela les afecta, tienen inclusive a nivel mental una percepción de sí mismo, de que son diferentes ellos. Crecen incluso con una dificultad para autoaceptarse que tienen esta alergia a los alimentos. Y a medida que transutan con la vida, por la vida adulta, tienen más limitaciones incluso en las actividades escolares y menor vitalidad o dinamismo para hacer sus cosas. Por eso es la importancia de ponerles, de saberles tratar y de explicarles que esto se lleva de la mano, se les explica bien y se hace parte de la vida, saben cómo manejarlo, cómo estar tranquilos, cómo poder disfrutar un paseo, cómo poder disfrutar una comida, cómo poder disfrutar un simple evento o más bien un evento muy especial como un cumpleaños también. Trae costos importantes para los hogares como la compra de medicamentos, la compra de alimentos especiales que no contengan lo que niños alérgicos, en hospitalizaciones, en atenciones médicas especializadas, por lo cual también hay que tomar en cuenta que es una afectación, por eso esto es de un manejo de padre, de familia, de niño, de los médicos en conjunto con todo. Es sumamente importante, ¿verdad?, que el manejo de la alergia alimentaria debe ser multidisciplinario, como el alergólogo, el pediatra, el internista, un nutricionista, muchas veces un gastroenterólogo, un psicólogo cuando el niño le afecta la parte psicológica, los pacientes, familiares, cuidadores y maestros también. Muchas veces quien lleva la batuta ni siquiera es un padre, sino es un cuidador, porque el padre tiene que pasar su día laborando en su trabajo. Quiero terminar mi conferencia con un testimonio de una de mis pacientes, Enera Alvarado Badilla. Es una niña aquí en Costa Rica de 10 años
que tiene un antecedente de una alergia a la proteína de la leche de vaca, un antecedente de una enfermedad de esofagitis eosinofílica que era secundaria a la alergia a alimentos que tenía. Un asma, como les digo, muchas veces se asocia a otras enfermedades alérgicas y actualmente ya la estamos viendo con esas enfermedades controladas, pero sin embargo mantiene una intolerancia a la soya, al maíz y un reflujo gastroesofágico. Elena les quiso dedicar este video a los padres, ¿cómo se llama? A los pacientes, contándoles su testimonio y su historia. Así que les dejo con Elena. Hola, mi nombre es Elena Alvarado. Hoy les voy a contar mi historia de que soy alérgica desde el día que nací. Yo desde el día que nací soy alérgica y les voy a contar un poco todas las medidas que yo tuve que tener. Bueno, yo primero a la escuela llevaba solo mi comida y si alguien me decía que era asquerosa, yo sabía que era la que yo podía comer. Y si me ofrecían, yo nunca decía que sí, yo siempre decía que no porque era alérgica. Cuando eran cumpleaños o cosas, eventos especiales, yo siempre llevaba mi comida porque sabía que la comida que estaba ahí tal vez no la podía comer. A mí siempre me preguntaban que por qué no cogía y yo les decía que era alérgica. Cada vez que estaba en la escuela y a mí me ofrecían cosas, yo les decía que no y les explicaba un poco de por qué. Una vez me pasó que por necesidad me comí algo y tuve que ir por el EpiPen. Yo siempre tenía el EpiPen porque es algo muy importante cuando uno es alérgico, porque uno sabe que en cualquier momento le puede dar reacción alérgica. Yo tuve que aprender con estas todas medidas desde el día que nací. Mi mamá me enseñó todas estas medidas y espero que todo el mundo las siga porque son muy importantes. Gracias. Hola, mi nombre. Bueno, como ven, Elena nos hizo un resumen, ¿verdad? De todos los cuidados que hay que tener, definitivamente las restricciones que ella tiene que tener o tuvo que tener en un momento, principalmente en sus primeros años con esta alergia a alimentos. Y nos da una recomendación: sigan siempre las recomendaciones, tengan mucho cuidado y lleven su EpiPen, su tratamiento, su plan de acción de la mano. Sumamente agradecida y quedo atenta a cualquier consulta.